Buenas tardes. Nosotros somos el grupo 2. Nos tocó el tema imputabilidad e inimputabilidad conforme a la comisión o omisión de la conducta punible. Explicar a fondo y a plenitud dichos conceptos y traer a colación ejemplos de ambos tipos. Primero, sostenimiento jurídico. El Código Penal en el artículo 33 habla de la inimputabilidad. Es inimputable quien en el momento de ejecutar la conducta típica y antijurídica no tuviere la capacidad de comprender su ilicitud o determinarse de acuerdo con esa comprensión, por inmadurez psicológica, trastorno mental, diversidad sociocultural o estados criminales. No será imputable el agente que hubiere preordenado su trastorno mental. Tampoco será imputable los menores de 18 años. Estarán sometidos al sistema de responsabilidad penal para adolescentes y en ningún caso se les impondrá prisión perpetua revisable. El Código Penal colombiano define el concepto de inimputabilidad en el artículo 33 del Código Penal, que dice que es inimputable quien en el momento de ejecutar la conducta típica y antijurídica no tuviere esta capacidad. Hago un resumen de dónde sale la inimputabilidad y la imputabilidad. Desde la antigüedad, el legislador ha considerado los aspectos sugestivos del autor de un hecho ilícito en el momento de juzgarlo. La historia del derecho penal es rica en ejemplos que ilustran las diferentes concepciones acerca de la influencia de los estados mentales de la comisión de hechos delictivos y muestra la forma como el trastornado mental se sustraía del tratamiento penal ordinario previsto para los sujetos normales. A medida que se fue desarrollando la teoría del delito, se fueron incorporando figuras jurídicas específica referente al imputable y al inimputable. En el ordenamiento penal colombiano, los estados de trastorno mental e inmadurez psicológica permiten inferir la inimputabilidad si se cumplen los presupuestos generales de incapacidad para comprender la ilicitud o determinarse de acuerdo con esa comprensión al momento de cometer el ilícito. Desde el punto de vista jurídico, el trastorno mental es toda condición médico-psicológica que afecte decisivamente las esferas cognitivas y evolutivas del sujeto. La inimputabilidad surge cuando el sujeto no está en capacidad de atender la naturaleza de su acto o de determinar su conducta a causa del trastorno mental o inmadurez psicológica. Esto para los menores de 18 años. La diversidad sociocultural puede asimismo dar lugar a la calificación de inimputabilidad. La inimputabilidad, al contrario, presupone culpabilidad y esta se asienta en el conocimiento del acto y libre determinación de ejecutarlo o no. Los sujetos declarados como inimputables reciben medidas de seguridad, ya sea en centro sanitario, hospitales mentales y o centros carcelarios con conceptos médicos bajo supervisión médica y enfermerías, en este caso, valoradas para este concepto. Los sujetos declarados como inimputables reciben medidas de seguridad. La imputabilidad. ¿Qué es la imputabilidad y por qué es peligroso para sí y para terceros? Es un tema amplio que queremos abordar el día de hoy. La imputabilidad y por qué es peligroso para sí y para terceros se lo absuelve imponiéndole una medida de seguridad. Se protege la vida de él y la vida de las personas que lo rodean. Resulta que durante el tratamiento el sujeto se encuentra permanentemente descompensado y los peritos no verifican la desaparición de la peligrosidad.
sea, empiezan a hacer los tratamientos psicológicos y médicos en centros asistenciales, como ya se dijo anteriormente, aptos para este fin, y se les proporciona medicamentos, pero no se ve una mejoría. Nunca salen de la descompensación, nunca salen de ese trastorno, no mejoran. Eso hace que el médico dé un dictamen de que esa persona es inimputable. Ahora bien, la inimputabilidad es un término que vincula a la condición de inimputable. Un sujeto inimputable es aquel que no responde penalmente de un ilícito que cometió, ya que no está en condiciones de comprender su accionar o las consecuencias de este. Por ejemplo, el juez decretó la inimputabilidad del acusado después de recibir el resultado de las pericias psicológicas. El abogado del asesino busca conseguir que se le declare inimputabilidad a su defendido. La inimputabilidad no corresponde en este caso, ya que el acusado es consciente de lo que hizo. Diferente si el médico dice lo contrario. La imputabilidad está vinculada a la no responsabilidad de la pena. La imputabilidad, a diferencia de la inimputabilidad, es el concepto donde el individuo está consciente del hecho que ha cometido ilícitamente. Para el concepto de inimputabilidad acarrea otra noción. La inimputabilidad implica que una persona entiende que con su accionar afecta los intereses de otros. Por lo tanto, adapta su conducta a dicho entendimiento. Si el individuo carece de esta comprensión, resulta inimputable. Por lo tanto, no es penalmente responsable del daño que causa. A mí me llegó mucho un caso, me dejó marcado un caso que conocí personalmente de una persona vendiendo dulces en un semáforo. Ofrece los dulces a todas las personas que transitan por ahí. Una señora no le compra, la señora se voltea, le da la espalda a él a esperar que el semáforo cambie, y él por detrás le da una patada fuertísima y la lanza a la vía, y los carros estaban en movimiento y el carro no alcanza a frenar cuando la señora es lanzada a la vía y la atropella, y la señora muere en este hecho. A la persona la capturan, las personas que hay alrededor quieren como hacer justicia por su propia mano, pero apenas capturan a la persona se dan cuenta que él es una persona mentalmente incapaz de tomar decisiones por sí mismo. Entonces llaman a la policía lo lleva ante el juez de garantías, y el juez de garantías lo primero que hace es solicitar una prueba o valoración psicológica. El médico psiquiatra hace sus estudios y se da cuenta que la persona es inimputable. Para él nunca cometió un acto ilícito, nunca cometió un delito. Entonces es llevado a un centro mental donde empiezan a tratarlo con medicamentos, pero el sujeto nunca alcanza como un estado mental apto para imputarlo. No mejora nunca en su condición y es declarado inimputable. Al ser inimputable, el sujeto no solo no tiene responsabilidad penal sobre su comportamiento, sino que tampoco es declarado culpable a nivel legal. Esto ocurrió con este individuo. Un juez es quien decreta la inimputabilidad de esa persona. Las causas de la declaración. En concreto, podemos establecer que dentro del ámbito judicial se establecen 4 causas fundamentales para declarar la inimputabilidad de una persona.
Primero, minoría de edad. Así, en el Código Penal colombiano se establece que solo a los mayores de 16 años se les puede exigir la responsabilidad penal por hechos que han cometido. 2. Enajenación mental. Dentro de este grupo se encuentra la psicosis, la oligofrenia o la debilidad mental, entre otras. Alteraciones de la tercera es alteraciones de la percepción para alguien que goce de inimputabilidad basándose en aquellas. Se exige que las mismas que sufre aquel sean de nacimiento o desde la infancia, trastornos que vengan con problemas socioculturales, de familia o del ámbito donde crece el menor. No obstante, es imprescindible que afecten de manera grave a lo que es la percepción de la realidad. Y la última es el trastorno mental transitorio. También lo sufren algunas personas. Con este término se hace referencia a lo que sería la perturbación de las facultades mentales que un individuo experimenta en un momento determinado y durante un corto periodo de tiempo. Se diferencia de la enajenación porque esta es permanente. La enajenación es permanente. Y en este no, es pasajero, puede durar semanas, meses, máximo un año. Un ejemplo de inimputabilidad, aparte del que les expresé ahora, que fue una vivencia personal, puede decirse que por lo tanto que la imputabilidad es una circunstancia que exime a alguien de su responsabilidad y culpabilidad en sus actos. Supongamos que un hombre diagnosticado con esquizofrenia agrede a otro y le causa una lesión cerebral. La víctima decide demandar al agresor, pero el juez, tras una pericia psicológica, advierte sobre su condición de esquizofrénico y declara su inimputabilidad. De todos modos, el magistrado ordena un tratamiento médico, ya que considera que el agresor es peligroso para la sociedad. Además de todo lo expuesto, tendría que exponer que también se puede hablar de semi-imputabilidad. ¿Qué significa eso? Básicamente que la persona en cuestión, al llevar a cabo un delito determinado, es inimputable, pero cuenta con una imputabilidad de tipo disminuida. En los casos en los que aquello se hace presente, se basa en situaciones tales como embriaguez, no frecuente, haber actuado por estímulos que hayan dado lugar a una obsesión o un arrebato, que la persona sea menor de 18 años y mayor de 16. En estos términos podemos decir que es inimputable una persona enferma con un dictamen pericial de un médico, psiquiatra o psicólogo. Las demás personas serán tenidas en cuenta para imputarle los cargos. Hasta aquí mi presentación, espero tengan un buen día.